favorecer que determinadas entidades puedan transformar los apoyos que ofrecen a las personas con TEA de manera bueno, que hagan los entornos de vida de las personas pues muchísimo más amigables, ¿no? Y que al final de ahí resulten pues vidas satisfactorias. Fruto de ese proceso, de ese plantea que se ha desarrollado estos 2 años, bueno, pues se generó una herramienta en la que, bueno, aparte de mí estuvo Agustín Hillera y Carmen Márquez, acompañados también de otro equipo que hicieron, la revisaron y demás, una herramienta que permitiera a las entidades y organizaciones pues evaluarse, autoevaluarse y a partir de ahí generar propuestas de mejora en relación a los apoyos que dan a las personas con TEA. El plan TEA y la herramienta tiene un enfoque que sirve para todas las organizaciones, ¿no? Para las organizaciones, digamos, específicas que dan apoyos a personas con TEA, por supuesto, pero está especialmente pensado para aquellas organizaciones que tienen personas a las que dan apoyo, que tienen un diagnóstico de TEA, pero que no son específicas de TEA, ¿no? Porque todo el plantea nace precisamente de la detección, de la necesidad de que muchas organizaciones tienen personas con TEA a las que dan apoyo y que detectaban que no les estaban ofreciendo todo aquello que necesitaban. Entonces, de ahí el plantea nace y con ella la herramienta que pasamos a compartir, ¿no? Como una herramienta de autoevaluación que permita a las entidades transformarse y mejorar en ese sentido. Se ve, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, ¿qué propósito tiene esta herramienta? Después la veremos, ¿vale? Veremos la herramienta en concreto, les pasaré el enlace también donde a través del cual pueden acceder a ella para poderla utilizar, ¿no? Pero vamos a presentarla un poco primero. Tenemos una herramienta, digamos, especialmente difícil de comprender, pero sí tiene algunos aspectos y matices que es importante tener en cuenta. Bueno, el propósito de esta herramienta es servir eso pues, como un instrumento que permita valorar, evaluar y sobre todo generar un espacio de reflexión en torno pues, a los apoyos, a cómo organizamos las acciones y cómo ofrecemos servicios dirigidos a las personas con TEA. El tema de la reflexión es importante porque esta herramienta no pretende sacar resultados concretos, incluso aunque tenga una valoración numérica que después veremos, su propósito no es establecer, digamos, un resultado cuantitativo. Creo que el gran potencial que tiene esta herramienta es el remover que nos permita después generar acciones de mejora. Por ello, la herramienta propone pues, una reflexión, como les decía, compartida en diferentes ámbitos, que ahora veremos también las áreas sobre las que se evalúa, y lo que trata es de evidenciar pues, esos focos de mejora en relación a los apoyos que ofrecemos en las organizaciones a las personas con TEA, con el propósito, por supuesto, de a partir de ahí generar proyectos o planes de mejora, ¿no? La evaluación a través de la herramienta se realiza en base a 9 áreas, ¿no? Que están aquí. Se analizan los valores organizativos. Hay algunas áreas que son más a nivel macro y otras más a nivel meso o micro, ¿no? En cuanto a cuestiones de la entidad, lo primero que se valora es ver en qué medida en la entidad hay un compromiso que se refleja en los documentos y también en las prácticas con respecto a las necesidades de las personas con TEA. Si existen una serie de valores organizativos que son coherentes con lo que la vida de las personas con TEA necesita. Por otro lado, se evalúa también un área que tiene que ver con la formación y el desarrollo. En qué medida la organización tiene una apuesta definida, clara y con evidencia por el desarrollo y la formación de todas las personas que forman parte de la entidad, ¿no? Tanto desde el ámbito de la formación de profesionales como la formación a familias, etc. Después,
Hay un área de valoración que medía la organización tiene algún tipo de sistema que permite apoyar a los profesionales para que desarrollen su trabajo de la mejor manera posible, ¿no? De una forma de, digamos, de desescalada, ¿no? Es decir, cómo la organización desde sus decisiones apoya a los profesionales y aquellos profesionales que también los podemos, digamos, meter en el apartado de líderes en la práctica, también acompañan a aquellos profesionales que dan los apoyos directos, ¿no? Es decir, cómo se van regenerando apoyos que al final repercuten en, en unos mejores apoyos también para las personas con TEA. Hay un área específica de evaluación que tiene que ver con los apoyos a familias, cómo apoyamos a las familias de la entidad, a las familias de las personas con TEA. Hay un quinto área que tiene que ver con el diagnóstico. Este área se introdujo en la herramienta porque entendíamos, percibíamos y así nos reclamaban las entidades con las que habíamos tenido contacto, que existen muchas personas con TEA en las entidades que no tienen un diagnóstico, ¿no? Que existen algunos rasgos, algunas sospechas, pero no tienen un diagnóstico definido. Y el diagnóstico, como bien sabemos, lejos de constituir una etiqueta concreta para la persona, muchas veces es el punto de partida para que al final la persona tenga los apoyos que necesitan. Y más cuando estamos hablando de personas con TEA, donde hay una serie de ámbitos o áreas en el desarrollo de la persona y en las necesidades de las personas que requieren de una atención, digamos, algo más específica. Por otro lado, se evalúa en el área 6 pues, las metodologías, si son, en qué medida las metodologías que estamos utilizando son coherentes y responden a las necesidades de las personas con TEA. Por otro lado, la evaluación de necesidades, es decir, cómo estamos realizando esa evaluación de necesidades. Sabemos que las personas con TEA evidentemente comparten necesidades humanas como cualquier otra persona, pero es verdad que por su forma de funcionar, su forma de comunicar, su forma de interactuar con el mundo, requieren de que detectemos en cada una de las personas aquellas necesidades que les son propias para afrontar los retos que cada día enfrentan en la vida, ¿no? Que son retos en muchos casos bastante grandes porque los entornos no están preparados para apoyar estas necesidades, ¿no? Por lo tanto, las tenemos que evaluar. Por supuesto, ¿cómo se proyecta eso en los planes de apoyo? Que no es otra cosa, es decir, todas las entidades tenemos, ¿no? Pues nuestro diseño, nuestro formato de planes de apoyo, pero lo que trata de evidenciar es la herramienta como aquellas cuestiones específicas que ya sabemos, que conocemos, que la ciencia nos dice y la experiencia también, que necesitan las personas con TEA, pues también estén reflejadas en esos planes. Y por último, los apoyos en los contextos naturales. Y aquí le queríamos dar especialmente relevancia, ¿no? Porque en esos procesos de transformación no podemos obviar la necesidad que tenemos todas las entidades y también para todas las personas, aquí hablaremos de personas con TEA, pero en general, de que tengan apoyos en su vida diaria, en los contextos habituales de participación de cualquier ciudadano en la comunidad, ¿no? Y en esta presentación verán que hay un peso bastante importante que tiene que ver con esta área, sobre todo en la segunda parte de la presentación, donde hablaremos también, bueno, de los apoyos a familias y la relación de familias profesionales. Bien, la herramienta, digamos, esas son las áreas de evaluación, pero la herramienta está dividida como en tres grandes pasos, por definirlo de alguna manera. Hay un primer paso que tiene que ver con la valoración y la obtención de resultados de esa evaluación. Ya verán, y ahora cuando comparta la herramienta, que cada área tiene diferentes objetivos y también se han descrito paralelos a esos objetivos una serie de indicadores que faciliten la detección bueno, de hechos en la práctica que nosotros realizamos directamente, y después a partir de eso pues valoremos en qué medida en una escala de 1 a 4 pues hay ninguna evidencia de que eso esté ocurriendo en mi entidad o hay mucha evidencia de que eso está ocurriendo en mi entidad, ¿no? Y esa valoración por cada indicador, por cada objetivo que aparecen en las distintas áreas. Es importante, como les decía, que esto no se quede en una valoración simplemente cuantitativa, sino que se reflejen evidencias que justifican esa evaluación, pero que además
se anoten y se recojan pues todas aquellas reflexiones que tengan que ver o que hayan surgido en el equipo de valoración, ya lo hablaremos también del tema del equipo de valoración, y que sean interesantes sobre todo para después proponer acciones de mejora. Hay un segundo paso en la herramienta, que es con esos resultados que hemos obtenido de la evaluación, pues describir de manera general pues todas aquellas acciones de mejoras que se nos ocurran. Y este es un momento, digamos, podemos definirlo como creativo, ¿no? Es un momento donde todas aquellas acciones que se nos ocurran en las distintas áreas las vamos a reflejar. No es el momento todavía de seleccionar, porque hay un tercer paso que tiene que ver con la priorización de esas acciones, ¿no? La herramienta propone dos, digamos, subherramientas que son matrices de priorización que nos permiten, después de haber detectado todo ese listado amplio de acciones o posibles acciones de mejora, decidir por cuáles vamos a empezar, ¿no? Cuáles son las más prioritarias en base a una serie de criterios. Veremos también esas herramientas de priorización. Aquí decir que Evaltea propone unas herramientas de priorización, pero cada uno puede utilizar las que quiera, ¿no? Es decir, en el fondo la presentación o la propuesta de la herramienta de Evaltea es una propuesta bastante abierta. Es una propuesta que trata de orientar y de ayudar a poner el foco en todos aquellos aspectos que pueden transformar las entidades hacia acciones que mejoren los apoyos para las personas con TEA. Pero evidentemente después podemos dejar cada uno nuestra impronta en base al servicio, en base a cómo lo entendemos, incluso en las herramientas como estas que les proponemos que tienen que ver con la selección de prioridades. Bien, esto ya lo he comentado. Cuestiones importantes en cuanto al el procedimiento, ¿no? Cuestiones claves. Es muy importante que en la evaluación participen pues todos los grupos de interés que tengan que ver con esto, es decir, pues, los profesionales, las familias, las personas con TEA, miembros de junta directiva, gente encargada de funciones de gestión, gerencia y demás, incluso, ¿por qué no? Si fuera posible, sabemos que todo es complejo, ¿no? Pero nuestra tendencia, nuestra intención tenemos que ponerla ahí también. Incluso personas que puedan participar de la administración pública y que de alguna manera tenemos un vínculo más o menos activo con la entidad y el desarrollo de sus servicios, ¿no? Entonces, es muy importante que el equipo lo compongan personas diversas. Evidentemente, hay personas que tienen especial relevancia, ¿no? Es decir, por tanto las personas con TEA, con los apoyos que requieran para participar o participando en parte de los procesos. Sabemos que podemos dar apoyo a personas con TEA con grandes necesidades de apoyo, con grandes dificultades en la comunicación. Tendremos que ver en qué parte del proceso de evaluación pueden participar, con qué adaptaciones o apoyos pues requiere su participación, incluso en todo caso que personas que conocen bien su vida, que intérpretes vitales o con qué intérpretes vitales podemos contar para que de alguna manera también sus opiniones, experiencias, emociones, etcétera, que conocemos a las personas queden reflejadas en las propuestas que se generen. Y esto es una parte muy importante, es decir, no, esta herramienta no está generada para que los profesionales valoremos distintas cuestiones y a partir de ahí se generen acciones de mejora, porque no van a tener el suficiente calado, no van a ser significativas para las personas. Por otro lado, como actitud a la hora de hacer el proceso de evaluación, porque en el fondo es un proceso de autoevaluación, pues es importante que lo hagamos de manera constructiva, de manera optimista, entendiendo que a partir de este proceso de autoevaluarnos se van a generar acciones que nos van a hacer mejores a todos, ¿no? En los que prestamos apoyo y el impacto que se va a tener en la vida de las personas. También orientamos a que se haga de manera honesta, de nada sirve. Recuerden que esto no es una herramienta para comparar entidades, aunque surjan algún tipo de puntuación. Cada entidad no es una herramienta que permita comparar los resultados de entidades, ¿no? Es decir, a veces tenemos cierta tendencia a ver en qué medida pues mi entidad presta mejores apoyos o cómo lo hace la una o la otra, ¿no? Esto es una valoración interna que como mucho nos puede servir a cada equipo para valorar un momento y posteriormente en otro tiempo volver a valorar en qué momento están y sí compararse con distintos momentos en la propia entidad que les ayude, digamos, a
a poner en evidencia pues en qué medida hemos ido consiguiendo resultados en la línea que nos hemos planteado. Pero nada más. Por lo tanto, requiere también de eso, de una valoración honesta de dónde estamos. Si no somos capaces de valorar críticamente, pero constructivamente, pero también de manera honesta dónde estamos, va a ser difícil que generemos de nuevo planes de mejora de calado e impacto en la vida de las personas, ¿no? Y por supuesto sin juzgar, es decir, ser honesto no quiere decir que juzguemos cuestiones, es decir, no vamos evidentemente a buscar quién está detrás de cosas que no hacemos bien, sino detectar cosas que no hacemos bien para tratar de cambiar. Y también es importante tener en cuenta que esta autoevaluación nos va a ayudar a pues, acercarnos a lo que es importante y necesario hacer. Es decir, de aquí no surge directamente el plan, sino que después con todo eso, con todo ese proceso de reflexión, de análisis, de detección de acciones de mejora, pues vamos a definir cómo lo vamos a hacer a través de un plan concreto. Entonces, la herramienta nos sirve para detectar qué es lo importante hacer y ya después tenemos que generar. Bien, la herramienta la tienen en este enlace. Después se los pasamos por el chat del Zoom, ¿vale? Para que lo tengan y puedan hacer. Voy a compartir directamente la herramienta para que la vean visualmente y yo creo que así es mucho más fácil. Voy a aprovechar por si se nos olvida. Esperen un segundo. A ver. Y les paso ya por el chat. A ver, ¿por qué no me deja pegar? Intentarlo de nuevo, a ver. A ver si lo puedo. Ahora sí. Vale, pues ya la tienen en el chat y pueden acceder a ella y bueno, trastear con ella, experimentar y demás. Vamos a compartirla ahora. Vale. La tenemos. Perdón, un segundo que no me sale. Vale. Vale. La vemos, ¿verdad, Iván? Sí, sí, vemos, perfecto. Vale, gracias. Bien. La herramienta tiene una parte anterior que tiene que ver con la presentación, pero bueno, de manera más ampliada que que lo que les he contado hoy. Pero vamos directamente a la herramienta. Bueno, recuerden que había 9 áreas. Esta es el área primera que tiene que ver con los valores organizativos. No vamos a repasar todos los objetivos, pero sí nos vamos a detener en algunos para que vean en la línea en la que van. Y como ven, siempre aparece un objetivo con sus indicadores, es decir, aquellos objetivos que nosotros pretendemos o que nos podemos proponer en ese plan de acción y con los indicadores que nos ayuden a evaluar en qué medida estamos cumpliendo con ese objetivo. De manera que valoraremos de 1 a 4, siendo 1, pues ninguna evidencia, 2, poca evidencia, 3, alguna evidencia y el 4 o 3, bastante evidencia, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, en esa línea, y 4, pues mucha evidencia. Como ven, la herramienta propone no solo marcar aquí la valoración de este objetivo, sino que tenemos que describir las evidencias, es decir, aquellos hechos que nos llevan a nosotros a valorar como equipo que nuestra valoración en este objetivo es 1, 2, 3 o 4. Y acompañaremos a eso pues todos aquellos comentarios que de la reflexión y el análisis surjan, ¿no? Aquellas reflexiones. Incluso ya podemos ir anotando algunas acciones de mejora que se nos ocurran y que nazcan de esa reflexión compartida, ¿no? Por ver algunos indicadores, esto va a ser así en todas las áreas. Por ver algunos indicadores de cada una de las áreas,
Por ejemplo, el primero, identificar cómo la entidad tiene en cuenta a las personas en el espectro del autismo es la documentación más significativa de la entidad. Es decir, ver si en su política, en su misión, visión, valores, documentos organizativos, se contemplan las personas en el espectro de autismo y recogen el concepto de discapacidad intelectual y del desarrollo. Todo ello además resulta accesible y está disponible para todo el personal, las personas que utilizan los servicios y su familia, ¿no? Es una manera como un poco todavía global de que las personas, digamos, de identificar que para la entidad las personas con TEA tienen valor y significatividad y que eso se contempla pues en sus documentaciones, en sus procesos y demás, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión a nivel entidad, comprobar que la entidad, estoy por aquí, basa sus apoyos y metodologías en enfoques centrados en la persona y la familia, ¿vale? Esto es verdad que es muy eh, genérico con respecto a los apoyos que podemos ofrecer a todas las personas de la entidad, pero de alguna manera la herramienta lo que busca es garantizar que las personas con TEA también están obteniendo eso, ¿no? Es decir, porque mmm, muchas veces las personas con TEA requieren de metodologías específicas que ya la ciencia y la experiencia nos dicen que apoyan de mejor manera a la vida de las personas. ¿En qué medida la entidad hay una apuesta por ello? Por otro lado, por tomar otro indicador así de manera aleatoria, identificar en qué medida la entidad tiene un compromiso con el tema de los apoyos en los contextos naturales, ¿no? Es decir, si la organización, en los planes desplegados, ¿no? Es decir, en los planes de desarrollo de los servicios y en los planes personalizados de las personas, pues dispone de algún tipo de estrategia para que la intervención, los apoyos se den en los contextos naturales, ¿no? Entendiendo los contextos naturales, pues todos aquellos contextos de participación de la persona. Si eso también ocurre en el caso de las personas con TEA, ¿no? Pues evidentemente hay muchos aspectos, sobre todo estos globales y organizativos, que podemos valorar también para otras personas, ¿no? De hecho, nosotros en el desarrollo del plan TEA hemos identificado, ya lo preveíamos, pero hemos identificado que muchas estrategias de mejora o planteamientos o acciones de mejora que nacen desde una valoración, digamos, más concreta de las necesidades de las personas con TEA, siempre van a beneficiar al resto de personas. Es decir, cuando nosotros identificamos necesidades de apoyo a la comunicación para las personas con TEA y generamos planes de mejora con respecto a los sistemas de comunicación, se van a beneficiar otras personas también de la entidad, ¿no? Es decir, en general uno de los resultados que ha tenido el Plantea es valorar que el impacto sobre la vida, sobre las acciones de mejora en la vida de las personas con TEA genera también un impacto en las otras personas a las que damos apoyo y en cómo funciona y se organiza también la entidad o servicio. Bien, nos metemos en otra área que tiene que ver con la formación y desarrollo, ¿no? Por poner un ejemplo de objetivo, es conocer el compromiso de la entidad con la presencia de profesionales especializados, ¿no? El servicio o centro contrata y cuenta con profesionales especializados en TEA, ¿no? Si de alguna manera, ¿no? Con algún tipo de posgrado, con alguna formación especializada, etcétera. Y promueve además la formación específica y especializada y el reciclaje con respecto a la formación de, de los apoyos que necesitan las personas con TEA. También valorar en profundidad de la formación junto a la generalización y aplicabilidad de esta prestación de apoyos. En qué medida, digamos, esa formación está generando un impacto real en las cosas que hacemos en la entidad. Después también otro indicador, otro objetivo, si por ejemplo el conocimiento de las necesidades de las personas con TEA y los apoyos que requieren es un criterio a la hora de contratar y seleccionar el personal, ¿no? Y en los planes, por ejemplo, de promoción profesional también, como en esos procesos de selección, se tiene en cuenta que haya profesionales o como un criterio al que le damos valor que tengan experiencia y formación en el ámbito del TEA. Con respecto a los apoyos profesionales,
Si entendemos que es importante que existan dentro de los equipos profesionales personas especializadas en el ámbito del TEA, bueno, pues que esos profesionales, esos líderes en la práctica o esas personas, digamos, encargadas de facilitar o orientar eso, cómo se desarrollan los apoyos, pues las identifiquemos como el objetivo que se describe aquí, ¿no? Constatar que se lleva a cabo de manera sistemática una retroalimentación de los profesionales por parte de los coordinadores y responsables que permiten la mejora, ¿no? Sobre todo, como indica aquí en, en algunos de los indicadores de esta parte de apoyo, en el despliegue, en el desarrollo de aquellas metodologías, de aquellos apoyos que son significativos para las personas con TEA. Bien, ver si se asegura, ¿no?, la presencia de profesionales especializados en TEA que puedan apoyar y orientar, es decir, si eso lo tenemos en cada servicio, en cada equipo de trabajo, contamos con personas que tienen un poco ese rol o esa formación o experiencia. Y por otro lado también, en cuanto a apoyo a los profesionales, identificar si la organización tiene en cuenta en el desarrollo de sus servicios, pues la opinión de los profesionales, teniendo en cuenta las necesidades de las personas con TEA. Es decir, que si en los procesos de transformación que se plantea la entidad, se está teniendo en cuenta la valoración y la opinión que tienen los profesionales con respecto a cómo se están prestando apoyos a las personas con TEA. Recuerden que este es el área de apoyos a profesionales, la información y la valoración de la opinión que tienen las familias estará en este siguiente área. Aquí en este área pues se valorarán aspectos como en qué medida las familias tienen formación específica en relación a los apoyos de las personas con TEA, a todo el modelo comprensivo que también habrán visto en seminarios anteriores de las necesidades de las personas con TEA, en qué medida hacemos acciones concretas que tienen que ver con eso y en qué medida también facilitamos apoyos a las familias no solo para que estén formarlas, sino para capacitarlas en la práctica. Y para capacitarlas en la práctica también en los contextos y en los entornos habituales de participación de la familia, en los contextos, digamos, naturales, ¿no? Como de manera resumida, pues es toda esta área de familias, incluyendo evidentemente su participación en la toma de decisiones que tiene que ver con los planes de apoyo. Por otro lado, en el área del diagnóstico, pues aparecen objetivos. Estoy haciendo un repaso rápido, tendrán la herramienta y lo verán, pero bueno, para que vean en qué línea va cada área, ¿no? Tendrán objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con comprobar que todas las personas con TEA disponen de un diagnóstico llevado a cabo con las herramientas contrastadas y validadas científicamente, ¿no? Sabemos que a veces hay diagnósticos de aquella manera, sabemos que a veces hemos identificado a través de alguna herramienta pues algunos rasgos asociados al autismo, pero hemos detectado que en general existen pues muchas carencias en relación a la carencia, digamos, a la falta de diagnósticos de personas con TEA que están en las entidades. Y como les decía, muchas veces eso es un gran punto de partida para que se pongan las medidas y los apoyos que las personas necesitan. Por otro lado también, y esto es importante, ver si establecer buenos diagnósticos con respecto a otro tipo de trastornos que la persona con TEA pueda tener. Muchas veces, y esto es una cuestión que hemos identificado también, muchas veces existen personas con TEA que tienen otras dificultades que hemos detectado y siempre las explicamos a través de su TEA, ¿no? La explicamos a través del autismo, pero puede haber personas con TEA que además tengan pues, tengan estrés, tengan un trastorno depresivo, tengan trastornos de ansiedad añadidos, ¿no? Y ahí sí hemos detectado que muchas veces hay un diagnóstico mal hecho o un no diagnóstico de esas otras series de trastornos que la persona puede tener y que deben tener también impacto en cómo le damos apoyo, ¿no? Y muchas veces explicamos, cuando una persona tiene TEA, pues parece que todo lo que sucede, todo lo que le pasa tiene que ver con el TEA. Y aquí, digamos, la herramienta trata de garantizar que eso no sea así. Bien. También en el área de diagnóstico, pero digamos ya más específicamente, no tanto para establecer un diagnóstico, pero sí para detectar necesidades propias de las personas con TEA, aparte de las herramientas diagnósticas típicas, ¿no? O estandarizadas, realizadas por profesionales evidentemente formados y cualificados,
También el uso de otro tipo de herramientas que nos permitan diagnosticar otro tipo de cuestiones, incluso hasta necesidades en el ámbito comunicativo, ¿no? Herramientas que nos permitan establecer el perfil sensorial de la persona para generar entornos amables en ese sentido también a nivel sensorial, etc. Bien, en cuanto a el área de metodología, pues aquí hay mucho peso. Sabemos que en el ámbito de los TEA, en el ámbito del autismo, ha tenido un desarrollo potente de herramientas, digamos, como específicas, que lo que tratan es de apoyar a las personas en aquellas áreas precisamente de mayor afectación en TEA, ¿no? Y sí que sean herramientas que podamos considerar que solo son para las personas con TEA, sí es verdad que nacen dentro o en el ámbito del autismo, otras no. Es decir, aquí se trata de utilizar herramientas que utilizamos o metodologías que utilizamos con otras personas, como el apoyo activo, el apoyo conductual positivo, pero también aquellas que son específicas o que nacen en el ámbito del TEA, como la metodología Teach, determinados sistemas alternativos y aumentativos de comunicación que han sido como muy desarrollados, sirven para otros perfiles, ¿no? Pero han sido como muy desarrollados en el ámbito del TEA. Pues bueno, valorar en qué medida estamos utilizando y estamos bien utilizando metodologías en este sentido. No se trata tampoco, y la evaluación en este sentido también nos dirige a eso, no se trata tampoco de utilizar metodologías con las personas con TEA, aquellas que no, que son habituales dentro del campo del autismo, sino que se utilicen de manera personalizada, ¿no? Porque a veces pasa eso, ¿no? Es decir, pues bueno, pues las personas con TEA necesitan este tipo de metodología, pues vamos a implementar eso para todas las personas con TEA, ¿no? Habrá que aterrizar, habrá que personalizar en lo que cada persona necesita, ¿no? De manera que escojamos aquello que sea lo más adecuado. Identificar también en qué medida nuestras prácticas, nuestras acciones, cómo organizamos y generamos entornos, están basados en ese modelo comprensivo de cómo funcionan las personas cuando tienen el mundo, cómo interactúa, ¿no? Que habrán visto en seminarios anteriores. Es decir, cuánto de eso estamos haciendo, cuánto de eso estamos implementando. Y no tiene que ver con metodologías a veces específicas, tiene que ver con que estoy detectando, estoy comprendiendo lo que una persona con TEA, cada persona con TEA necesita y estoy generando entornos que facilitan eso. Eso también es una cuestión metodológica de alguna manera que se refleja en la práctica. Bien, cómo personalizamos, demás, y evaluación de necesidades, ¿no? Es decir, precisamente, y uniendo lo anterior, cómo estamos siendo capaces de identificar aquellas necesidades que son propias de las personas con TEA, cómo las estamos identificando en cada persona. Y cómo eso después se termina proyectando, aquí distintos indicadores que nos ayudan a identificar eso, y cómo eso después se termina proyectando en los planes de apoyo. ¿Qué apoyos específicos? ¿Qué apoyos personalizados que nacen fruto de las necesidades de personas con TEA lo estamos implementando en nuestros planes de apoyo? De manera que pues, las necesidades también queden reflejadas en los planes. Después hay aspectos que valoran tanto la detección de necesidades como los planes de apoyo que nos pueden servir y que son cosas que seguramente hacemos ya para todas las personas, por supuesto. Esto no se trata la evaluación de las organizaciones, de sus apoyos, de la acción profesional y demás, y de todo el despliegue de acciones para la mejora, reciclaje y formación, no tiene como objetivo generar procesos diferentes para las personas con TEA. Se trata de cómo podemos integrar las necesidades de las personas con TEA de manera más evidente, significativa, más comprensiva en los procesos que ya estamos llevando a cabo, por supuesto. Y por último, pues todo lo que tiene que ver con acciones de mejora o identificar evidencias en relación a cómo estamos apoyando a las personas con TEA en sus contextos naturales, en la vida en comunidad, ¿no? Y esto es algo evidentemente también que deberíamos hacer con todas las personas. Por eso le digo que incluso esta evaluación nos puede ayudar, para saber en qué medida estamos haciendo estas cosas también con otras personas que tienen necesidades similares. Pero en el caso de las personas con TEA, es importante hacer una valoración precisa de estos apoyos en contexto, porque muchas veces damos apoyo a personas con TEA con grandes necesidades de apoyo, a veces existen en sus vidas problemas de conducta, y todo eso condiciona de manera significativa y a veces justifica la falta de apoyos en los contextos naturales o la poca participación de la vida en comunidad, ¿no? Y con esta
área, tratamos de garantizar que la persona tenga apoyos para ello, ¿no? Porque es un derecho, básicamente, ¿no? Y porque, como veremos después, también no solo es un derecho, que es lo más importante, por supuesto es un derecho, sino que permite generar muchísimo más impacto en la vida de las personas con TEA y en la de su familia. Bueno, pues aquí pues se observan cosas, por ejemplo, si los servicios profesionales conocen los intereses y preferencias de las personas y eso lo tienen en cuenta en su contexto vital, en su contexto habitual de la vida diaria para ofrecerles apoyos también en ese sentido. Si, si las personas con TEA participan de esos entornos comunitarios o de la vida comunidad, si participan, si también contribuyen y si tienen apoyos para hacerlo. ¿En qué medida también pues, las personas con TEA se sienten valoradas, se sienten que participan, que colaboran y que contribuyen, como les decía, también a su comunidad, ¿no? A su contexto, digamos, comunitario más cercano? Comprobar también si existe una búsqueda de oportunidades asociadas a intereses, a metas, a necesidades de las personas con TEA en la comunidad, ¿no? Precisamente eso, para participar, para contribuir o para desarrollarse de manera personal. Bien. ¿Qué medida también, y esto es importante, pues valoramos si estamos promoviendo acciones que facilitan el aumento de la red de apoyo de la persona en la comunidad? Y bueno, todo eso pensando en las personas con TEA y en los apoyos específicos que requieren, porque en muchos casos, no en todos los casos, pero existen personas con TEA con grandes necesidades de apoyo. En ese sentido, muchas veces no te difiere mucho de lo que también necesitan que valoremos otras personas con grandes necesidades de apoyo. Bien, una vez tenemos pues toda esa evaluación, todo ese análisis, volcamos toda esa reflexión en un listado amplio, abierto, de acciones de mejora en cada una de las áreas. Y la herramienta le propone este cuadrante, pero lo podemos hacer en cualquier lugar, donde, como les decía, en cada una de las áreas, pues vamos a ir planteando ya esas acciones que se nos ocurren. Aquí, repito, de manera abierta, todo vale en un momento dado. En este momento todo vale, ¿no? Tiene que haber este proceso de, digamos, de divergencia, donde abrimos las miras a que todo sea posible y después ya con la priorización que veremos, pues ya convergemos, ¿no? Y aterrizamos en lo que es importante. Y para eso, la herramienta le propone en un tercer paso la priorización de las acciones o de los objetivos. Una de las herramientas que les propone es haber cogido, es importante que en todo este listado de acciones de mejora numeremos cada una de ellas. Cada una de ellas de manera individual. Porque después eso nos va a valer para colocarla en esta matriz de prioridades. Que tiene como dos líneas fundamentales. Una, valorar en qué medida esa acción es de alto impacto o de bajo impacto, con respecto a la vida de la persona, evidentemente, y en qué medida pues esas acciones son urgentes o no son urgentes. De manera que una acción de alto impacto y urgente va a quedar colocada por esta zona de la matriz, ¿no? Una acción que sea de alto impacto, pero no sea tan urgente como esta, pues va a quedar por esta zona de la matriz. Una acción de alto impacto, pero que no es urgente, va a quedar en este cuadrante y se acercará o alejará de lo urgente o lo no urgente o de mayor o menor impacto según la coloquemos en esta matriz. Por lo tanto, la colocación de cada uno de los números corresponde a las acciones es importante. Incluso dentro del propio cuadro de alto impacto y urgente, según se acerquen a una zona u otra, nos pueden ayudar a identificar cuáles son las acciones a las que le vamos a dar prioridad. Y aquí aparece pues, un ejemplo, ¿no? De cómo vamos colocando distintas acciones que hemos numerado en esa matriz según se va acercando. Evidentemente, en este caso, las acciones 10 y 1 son acciones que deberían, en teoría, pues ser prioritarias, porque tienen un alto impacto y son urgentes, ¿no? Y las que parecen en este momento menos importantes, ¿no? O que podemos priorizar para más tarde, es la acción 3 o la 8. Bien, hay que tener en cuenta que
todo ese listado de acciones recomendamos también que no se desechen, es decir, que queden ahí. Otra cosa es que nuestro plan de acción inicial, el que vamos a retomar una vez hagamos esta priorización, va a tener que ver más con esto, pero no son acciones que dejemos a un lado. Y hay muchas acciones a veces que son bastante complementarias, o incluso con un plan de acción, con una de las acciones del plan de acción, acometemos varias de estas acciones que hemos planteado. Lo veremos cuando desarrollemos el plan de acción. Y aquí la herramienta también les propone otra matriz, otra forma de valorar, ¿no? Aquí sí constituye una valoración numérica, donde en cada una de las acciones de mejora está, digamos, una valoración un poco más compleja, pero que nos puede ayudar, si tenemos dudas con la primera priorización, nos puede ayudar a priorizar sobre aquellas que hemos priorizado anteriormente, pero no salen muchas, ¿no? Entonces podemos utilizar de manera aislada cada una de estas herramientas o las dos para realizar la priorización. U otra herramienta que consideren oportuna, ¿vale? Lo importante es que de ahí salgan pues las acciones que consideramos más importantes. En esta herramienta de priorización, pues vamos a valorar el impacto de esa acción con respecto a la vida de las personas, los recursos, si es una acción que requiere siempre de 1 a 5, ¿vale? Tienen la escala ahí y les explica. Pero bueno, no nos vamos a tener tanto en eso. Los recursos que son necesarios utilizar, es decir, si con pocos recursos podemos echar esa acción a andar ya o requiere de muchísimos recursos. La factibilidad, es decir, cuánto es de posible en este momento del servicio de la entidad, cuánto es de viable o no. La rapidez, es decir, cuánto vamos a tardar en conseguir ese objetivo. Y la sinergia, en qué medida esta acción favorece otras acciones del plan. Es decir, si tiene una alta sinergia porque realizando esto estamos favoreciendo muchas más acciones del plan o no. Y al final sumaremos todas las puntuaciones de manera pues, que, en teoría, las acciones con puntuación más alta pues serán aquellas que debamos considerar en primer lugar. Bien, aquí, como les decía, aparece en la herramienta pues eso que les acabo de explicar. Y listo, esto sería la herramienta, ¿no? Como vemos, es una herramienta bastante amplia. Es una herramienta que implica compromiso, es decir, que si realmente un compromiso de mejora es importante también que se evalúe con personas diversas a través de un equipo, digamos, motor, un equipo que lidera un poco toda esta evaluación. Después, evidentemente, los planes de mejora implicarán a muchas más personas, pero este proceso de evaluación sí es importante que en ese proceso estén representadas pues todas las personas, ¿no? Evidentemente y de especial importancia las personas con TEA, sus familias y los profesionales, pero no solo ellas. Dicho eso, o presentada la herramienta, después, ¿qué nos queda? ¿No? Es decir, una vez tenemos toda esa priorización, pues generamos un plan de mejora. Esto es una propuesta de plan de mejora, ¿no? Pero vamos, que ahí estamos muchísimo más acostumbrados y seguramente ustedes utilizarán propuestas de plan, todos contienen más o menos lo mismo, objetivos, indicadores también para evaluar, temporalización, responsables. Bueno, esto es una propuesta que es la que hemos utilizado en el plan TEA, pero pueden utilizar cualquier otra. Pero bueno, para que vean un ejemplo, por ejemplo, una de las entidades se planteaba definir un protocolo que recoja todo eso identificado después de la evaluación, que recoja el proceso de evaluación, seguimiento y atención de las necesidades de las personas con TEA para el diseño de planes de apoyo personalizados. Esto que implicaba, en la línea que les decía, esta entidad identificó, es simplemente un ejemplo, ¿no? Identificó que no estaba siendo capaz con los procesos habituales de identificar esas necesidades que son propias de las personas con TEA. Por lo tanto, en el despliegue de este objetivo, se planteaban generar un protocolo que garantizara eso, o un proceso que garantizara eso. Que hubiera una evaluación con herramientas específicas que nos permitiera evaluar la comunicación de la persona, su perfil sensorial, etcétera, que permitiera generar planes en base también a esos apoyos y hacer un seguimiento y después el desarrollo de los apoyos de la práctica, una atención, que estén basados en esas necesidades. Esa entidad no tuvo que generar un proceso paralelo, sino que en el propio proceso de cómo desarrollaban esas evaluaciones y planes de apoyo,
pues incluir este tipo de cuestiones específicas. Y también las incluyó en su proceso, digamos, de acogida, es decir, porque aquí había como dos cuestiones importantes. Una es como en ese proceso de acogida, de llegada de la persona y su familia a los servicios de la entidad, garantizamos que conocemos toda esta parte propia de las personas con TEA, pero también cómo garantizamos a las personas que ya están en la entidad y que tienen un diagnóstico de TEA o que hay sospecha de TEA, que generamos estos procesos también de evaluación de sus necesidades, ¿no? Y aquí, bueno, pues aparecen una línea de acción que nace de esa priorización y los distintos resultados, que pueden ser varios, que queremos obtener con sus indicadores, las acciones más concretas, la temporalización, los entregables, entendido como que, bueno, hay líneas de acción que pueden, eso puede generar un producto, por ejemplo, en este caso sí, un proceso definido, y los responsables del resultado. Como ven, es un plan de acción, como puede haber muchos, pero para que vean en la línea de cómo podemos desplegar después las líneas de acciones en la práctica. Bien, dicho eso, de toda esta evaluación y desde la experiencia de las entidades que ya la hemos utilizado, ¿cuáles son los ámbitos en los que hemos observado que generalmente se observan mayores necesidades y que más alto impacto tienen o están teniendo a través del despliegue de los planes de mejora? Por un lado, había una necesidad muy importante de generar entornos amables, ¿no? Sobre todo y especialmente en entidades que no son específicas del ámbito de TEA. Había muchas personas con TEA que participaban en entornos y de contextos que no eran comprensibles para ellos, de los que no manejaban la información suficiente. No me voy a tener en eso porque entiendo que en los anteriores seminarios, al hablar de las necesidades de las personas con TEA, pues entienden de qué necesidades estamos hablando, ¿no? De manejar información, de generar entornos predecibles, de generar entornos comprensibles, de generar entornos amables también desde el punto de vista sensorial, ¿no? Y todas aquellas cuestiones que hacen que la participación de la persona en los distintos contextos, y no estoy hablando solo de los contextos de los servicios, de las paredes, de las entidades, estoy hablando de los contextos de participación naturales, del hogar, de las personas, de la comunidad, ¿no? Cómo favorecemos que los distintos contextos de participación pues garanticen que las personas pueden enfrentarlos a través de los apoyos que necesitan para que sean amables, porque muchas personas con TEA se enfrentan a grandes retos en el día y muchos de esos retos se los ponen los entornos, a no ser accesibles desde el punto de vista cognitivo, a no ser accesibles desde el punto de vista de comprender también cómo puedo participar de ellos, ¿no? Es decir, muchas personas con TEA que tienen dificultades para entender qué pueden hacer en los lugares, qué posibilidades les ofrecen, ¿no? Y ahí necesitan apoyos para manejar esa información, para tener apoyos y realizar esas acciones, y también todo eso fundamentado en sus metas y objetivos personales, evidentemente. Entonces, el tema de generar entornos amables sería una línea de acción muy, muy, muy importante en cualquier entidad, como les ustedes, que se quiera transformar hacia un proceso de mejorar los apoyos que ofrecen a las personas con TEA. Una evaluación, y la herramienta nos lo permite, una evaluación de esos entornos es clave. Por otro lado, he sacado aquellas cosas que veo más importantes, habría muchas. Por otro lado, el tema de los apoyos a la comunicación. Existen grandes carencias en cuanto a los apoyos que estamos ofreciendo a la comunicación de las personas con TEA. Y todo ello y las demás líneas de acción que les propongo tienen un alto impacto en el nivel de satisfacción que las personas tienen a la hora de participar de los entornos, en el bienestar emocional de las personas, ¿no? Des en cuenta que en torno al 80% de los problemas de conducta de las personas con TEA tienen que ver con esto, tienen que ver con las dificultades para comunicar, para expresar, pero también para comprender. Por lo tanto, acciones que tengan que ver con generar entornos amables y acciones que tengan que ver con apoyar la comunicación de las personas, tanto en su parte comprensiva como expresiva, son acciones preventivas de alto impacto en la eliminación de problemas de conducta. Porque tenemos que tener en cuenta, y eso también se los habrán contado y lo sabrán, que los problemas de conducta no es algo vinculado a las personas con TEA. Los problemas de conducta en los contextos donde participan las personas con TEA aparecen precisamente porque existen grandes carencias en los apoyos que damos a las personas con TEA, especialmente en la comunicación, comprensión del entorno y en comprensión de aquello que pueden hacer, oportunidades que tienen y demás, ¿no?
Por lo tanto, esto es un aspecto clave de mejora. Si nosotros ya con esas dos líneas de acción principales generamos entornos más amables y facilitamos la comprensión y la comunicación, la parte expresiva también de las personas con TEA, estamos generando ya un impacto en sus vidas muy, muy significativo. Aparte de todo eso, evidentemente, y como pasa con cualquier persona, es muy importante que seamos concienzudos en aquellas y concienzudas en aquellos apoyos que la persona necesita para tener el control de sus decisiones. En el caso de las personas con TEA, esto le afecta, pues como le pasa a otras personas con discapacidad intelectual, en función de su nivel de necesidades de apoyo, ¿no? Cuanto más necesidades de apoyo, generalmente menos control tienen sobre sus vidas, menos posibilidades tienen de participar en las tomas de decisiones. Si estamos hablando de personas con TEA, que sabemos que en muchos de los casos tienen dificultades en la comunicación y en la comprensión, si no apoyamos toda esa comprensión y esa expresión, va a ser difícil que puedan tomar decisiones con respecto al control de su vida. Pero aún así, incluso en personas en las que nosotras, no hayamos podido conseguir comprender o generar apoyos que faciliten su comunicación porque tienen grandes necesidades de apoyo, tendremos que buscar la manera de generar la mejor interpretación posible de sus necesidades y de sus deseos, ¿no? De manera que busquemos apoyos que también les cedan el control. Y por último, y de manera muy, muy importante, como foco de transformación de los servicios, pues todos los apoyos que tienen que ver con que la persona pueda participar, que la persona pueda contribuir, que la persona pueda disfrutar de oportunidades en sus contextos naturales, en su vida en comunidad. Y esto, aparte de todo lo anterior, que digamos que es como muy personalizado, digamos, esta línea de acción tiene un alto impacto en la vida de las personas. De hecho, garantiza muchísimas cosas. Supone abrir las puertas a nuevas oportunidades que muchas personas con TEA no han tenido a lo largo de su vida. Evidentemente no vale de cualquier manera. Tenemos que cumplir también con todo lo anterior, es decir, tenemos que acercarnos a los entornos, no simplemente por estar, porque las personas estén, y con eso darnos por contentos o contentas, sino que tenemos que garantizar que todo ello lo hagan pues a través de la adecuación de los entornos para que sean amables, a través de los apoyos para que puedan comprender los entornos y comunicar en ellos, a partir de los apoyos que les permitan tomar decisiones con respecto a lo que puede ser su vida en comunidad o las oportunidades de las que quieren disfrutar, evidentemente. Pero todo eso se hace si abrimos realmente las puertas hacia la comunidad. En este sentido, es muy importante también tener en cuenta que se hace camino al andar. Tampoco podemos esperar a que todos los entornos sean accesibles, de que todo esté perfecto para que las personas con TEA puedan participar en la comunidad. Es muy importante que con aquellos apoyos mínimos que ya le podamos ofrecer, hacer que las personas participen, ¿no? Porque de esa experiencia también aprendemos todos, aprenden las personas, evidentemente con TEA, de esas nuevas oportunidades y aprenden los entornos también a acercarse, ¿no? Y en ese sentido, en los apoyos, por ejemplo, que en el proyecto que yo trabajo de Autismo Tenerife desarrollamos, que son exclusivamente en los contextos naturales y en su vida en comunidad, tenemos la experiencia del alto impacto que tiene nuestra presencia con los apoyos que las personas requieren en los contextos, de manera que los contextos se empiezan a interesar por esos apoyos y los manejan, ¿no? Yo qué sé, situaciones como que una persona con TEA que se comunica a través de una tablet, tienes un sistema de comunicación pictográfico en formato digital y ver cómo en esa situación ya no requiere ningún apoyo y estamos hablando de una persona con grandes necesidades de apoyo, sino que entre esa persona y el camarero del bar de su barrio habitual que visita ya se entienden a través de esa comunicación, pues eso es generar impacto que no exclusivamente con el propósito de que sean autónomas, ¿no? Porque a veces tenemos el foco puesto en la autonomía de la persona, ¿no? Generar impacto en cuanto a la persona participa de su vida diaria, es decir, nadie le comunica lo que la persona quiere al camarero. El camarero no le pregunta a su profesional de apoyo, a su persona de apoyo lo que quiere la persona, sino que existe una interacción muchísimo más fluida, que ha sido probablemente en el principio con errores, con dificultades, pero ha sido precisamente porque la persona ha estado en su contexto, ha participado de ello y con los apoyos desde un inicio, aunque no sea el apoyo perfecto al inicio,
porque los apoyos también se pueden ir desarrollando y mejorando. Pero ya está generando impacto en la vida de la persona y en la comunidad, sin duda. Estamos completamente seguros de, y además porque así lo hemos comprobado, que otras personas que se acercan a esos entornos con sistemas diferentes de comunicación que el resto de la mayoría de los ciudadanos, ya son mucho más comprendidas. E incluso hemos visto escenas donde el propio camarero o camarera ha mandado a callar a, entre comillas, ¿no? Con educación y demás, pero ha mandado a callar al profesional de apoyo, a la propia familia que acompañaba a la persona, porque quería escuchar directamente, porque ya maneja esa comunicación con la propia persona. Son cosas que son del día a día, pero generan de verdad un impacto en la vida de las personas con TEA muy, muy significativo. Bien, nos adentramos un poco, porque después todo esto lo vamos a conectar con el apoyo a familias. Pues, bien, ¿qué es eso de los apoyos en los contextos naturales? Si estamos hablando de que la transformación de los servicios y los apoyos a las personas con TEA tienen que ir en esa línea, aparte de todo lo demás, de generar entornos amables, los apoyos a la comunicación y demás, buscamos con estos apoyos pues que la persona obtenga resultados personales realmente valorados por ellas, ¿no? Es decir, y sigo con el ejemplo que les decía. Yo recuerdo que uno de los chicos que comunicaba a través de este tipo de sistemas en un bar, en un momento dado, sintió que podía pedir lo que querían los demás. Y entonces hizo como un intento de preguntarle a los que les acompañaba qué lo quería para pedirlo él. Ustedes no se imaginan el nivel de satisfacción que esa persona tuvo a darse cuenta que a través de ese sistema y con la comprensión del entorno podía pedir lo que los demás querían, que era una cuestión que esa persona había vivido toda su vida. O sea, toda su vida había sido un elemento que se sentaba ahí y los demás pedían por él. Pues en este momento se había empoderado con respecto a lo que podía pedir en esa mesa. Y eso era un resultado, y así lo significó la persona personal, realmente valorado por ella, le aportaba en su vida, ¿no? Por otro lado, los apoyos en los contextos naturales tratan evidentemente de establecer relaciones de apoyo naturales satisfactorios, ¿no? Si muchos de los apoyos que las personas con TEA necesitan en sus contextos habituales no son apoyos profesionales que estén, son apoyos que ya existen en los contextos, el camarero o la camarera, por ejemplo, que están capacitados ya porque hemos generado un impacto también en la vida de esas personas para comunicar y comprender a las personas con TEA, así con todo, con su familia, con el vecino, etcétera, ¿no? Por otro lado, el apoyo a los conceptos naturales implica generar oportunidades en los entornos habituales. Es muy importante que las personas con TEA tengan mayores oportunidades y para eso las tenemos que identificar, ¿no? Evidentemente, basadas como también en sus metas y sueños personales. No tendría sentido si no fuera así. No tendremos que buscar las oportunidades que nosotros creemos que las personas necesitan, que tenemos que buscar las oportunidades que las personas quieren y desean, ¿no? Y eso es importante. A veces tenemos que hacer una interpretación de ello, por supuesto, sobre todo en personas con grandes necesidades de apoyo. Estos contextos además favorecen el desarrollo de habilidades funcionales y significativas, ¿no? Es decir, al tener apoyos a las personas en la comunidad, en su vida diaria, aquello que aprende va a tener significado en su vida, le va a resultar funcional, le va a valer para la vida. Es verdad que muchas veces eso lo intentamos, pero en contextos, digamos, más artificiales, de centro, de aulas, etcétera, y proyectar esos aprendizajes en la práctica o tratar de lograr la funcionalidad de los mismos a veces es compleja, porque a veces incluso enseñamos las cosas a las personas que después no utilizan en su vida diaria, no son significativas, ¿no? Es decir, sabemos que existen y tenemos modelos de servicio donde existen talleres de cosas y todas las personas pasan por esos talleres de cosas sin plantearnos muchas veces históricamente cuánto de funcional es ese aprendizaje o de significativo para la persona, o si la persona lo valora como algo que es importante para su vida, pero pasa por ahí porque, bueno, porque le toca pasar, porque los servicios están organizados así, ¿no? Y esto todo se desarrolla, evidentemente, como les decía, en los lugares y actividades decididas por la persona en su vida diaria, ¿no? Por lo tanto, todo esto implica un cambio de mirada, ¿no? Con respecto a las necesidades de las personas con TEA. Un cambio de mirada que se debe reflejar en cómo organizamos los servicios y en cómo diseñamos los apoyos. Porque evidentemente la persona tiene TEA y eso requiere de apoyos para la interacción social, para la comunicación, para tareas de la vida diaria. Pero la persona con TEA también es gustos y preferencias, es metas y sueños, es personalidad,
es experiencias personales, aunque tengamos TEA, cada persona tiene su personalidad, tiene su historia experiencial y de vida diferente. La persona con TEA también es familia, es vocación, es afecto y relaciones, es oportunidades en el entorno, es estado emocional, es derecho, es salud, es capacidad o capacidades, ¿no? ¿Por qué? Porque habitualmente cuando hablamos de TEA y miramos a una persona con TEA, ponemos muchísimo el foco en el TEA, ¿no? Cuando el TEA es solo una de las cosas que tiene que ver con la propia persona. Y a veces en diagnósticos así muy definidos, que parece que las personas con TEA requieren de acciones específicas y las requieren bajo esas metodologías que generalmente hemos comprobado que les ayudan. Pero no perdamos la perspectiva de que las personas con TEA tienen una vida y lo que tenemos que apoyar es una vida, en la que tenemos que tener en consideración necesidades asociadas al TEA, pero no focalizar y no generar servicios donde el foco sea exclusivamente pues, aquellas cuestiones relacionadas con el trastorno. Por lo tanto, es necesario para esa transformación de los servicios y para cambiarlos hacia mejores y buenos apoyos a las personas con TEA, es necesario dejar de ver solo el TEA en las personas y comenzar a ver personas con vida, ¿no? Bien, ¿qué aporta la transformación de los servicios hacia estos apoyos en los contextos naturales? Bueno, algunas cosas de relevancia, ¿no? Por un lado, en cuanto a lo que tiene que ver al desarrollo de habilidades significativas para las personas, reduce el esfuerzo y la generalización de los aprendizajes. Es decir, las personas no aprenden cosas en un lugar y después tienen que utilizarlo en otro. Sabemos que por las dificultades de comprensión de muchas personas o de los apoyos que el contexto de la persona tiene o de la carencia de apoyo que el contexto de las personas tiene, lo que la persona aprende en un lugar no garantiza que después lo utilice en su vida diaria, ¿no? Sin embargo, si los apoyos se dan precisamente en el contexto de actividades de la vida diaria y al contexto, porque ahí apoyamos también los contextos, especialmente a la familia, pues garantizamos más eso. Aumenta evidentemente la variedad de necesidades que podemos atender en la persona con TEA, ¿no? Es decir, si no es lo mismo lo que podamos hacer en un contexto concreto, artificial, por mucho que lo diseñemos para ello, que en la vida diaria. En la vida diaria pues aparecen pues todas las posibilidades y además aquellas necesidades que atendamos y que van a ser significativas. Es decir, de nada sirve que la persona pues aprenda a regular su conducta en un lugar y contexto de servicio determinado, cuando después existen en el entorno determinados estímulos, situaciones sociales, etcétera, que le superan y aparecen las conductas, ¿no? Permite un mayor conocimiento también de los contextos y circunstancias de las personas. Si participamos de ellos, si convivimos con las personas en sus actividades de la vida diaria, vamos a conocer mejor los contextos de participación, por lo tanto vamos a encontrar ahí las oportunidades que les decía y también las necesidades que necesita el entorno para ser capacitado, ¿no? En la misma línea, pues facilita el desarrollo de estrategias y de apoyo que estén adaptadas a las situaciones reales de la vida diaria, ¿no? Y esto a mí me ha pasado, nos ha pasado con frecuencia, que planteamos un determinado apoyo, una determinada estrategia, por ejemplo, con las familias, y después las familias no consiguen realizarla, pero es que cuando hemos conocido los contextos, los estímulos y las circunstancias, es que nosotros mismos podríamos realizarla, ¿vale? Y se supone que estamos formados y cualificados. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta las circunstancias reales de la vida diaria. Por otro lado, aumenta la efectividad de los apoyos, es decir, tienen mayor calado, se generan resultados mucho más rápido. También nos permite, junto con la persona, escoger aquellos objetivos que sean significativos para la persona. Lo vamos a hacer mucho más capaces de detectar y de acompañar a la persona en aquello que necesita si conocemos su vida diaria, ¿no? Por otro lado, realza el papel de la familia, es decir, si el apoyo en los contextos está focalizado a que la persona tenga apoyos en sus actividades de la vida diaria, eso sería solo el 50% de lo que tenemos que hacer con las personas con TEA. El otro 50% tiene que ver con apoyar los entornos de participación, apoyar al camarero o la camarera, a su familia, al vecino si tiene algún tipo de interacción, al monitor de la actividad deportiva donde participa, etcétera, ¿no? Y permite, bueno, como les decía, apoyar el contexto además de la persona. También ayuda a que una de las grandes dificultades que tienen las personas con TEA es el mantenimiento de esos apoyos en los distintos contextos, ¿no? El hecho de preocuparnos por capacitar al entorno va a hacer que toda la intervención o todos esos apoyos que
que busquen mejorar la vida de la persona, en algunos casos habilidades, en otros casos oportunidades también de participación, se hacen muchísimo más intensivos porque lo que estamos logrando es entornos amables precisamente con las personas con TEA. Entonces, que una persona con TEA vaya una hora al logopeda y allí se le trabaja su sistema de comunicación, está muy bien, pero si nosotros logramos capacitar a los entornos para que el sistema de comunicación sea comprendido, la intensidad y el impacto que eso tiene en la vida de la persona y en el entorno, haciéndolo mucho más amable, pues es muchísimo mayor, ¿no? Por otro lado, el hecho, y en relación también especialmente a las familias, pero con otros entornos, el vivir los entornos con la gente, el participar de ellos, el vivir los contextos habituales de la vida de las personas con TEA, en relación a las familias nos facilita muchísimo el entrar en un clima de confianza y colaboración, ¿no? De manera que si tenemos la actitud adecuada nos ayuda a tener una relación más de igual a igual. Y los contextos de intervención o los contextos de apoyo naturales es muy importante tener en cuenta que tenemos que ayudar a cambiar aquellas cosas que las personas necesitan cambiar para que su vida sea mejor. No cambiar a las personas, ¿no? Muchas veces abordamos los apoyos en los contextos tratando de cambiar lo que la vida de la gente, ¿no? Cómo la gente es o cómo la gente quiere ser, ¿no? Desde nuestra interpretación particular. Y nosotros tenemos que basarnos en lo que quiere ser para ayudarles a cambiar cosas en su vida, por supuesto, ¿no? Bien, por lo tanto, los planes de vida de las personas con TEA, desde este planteamiento deberían tener como 4 patas fundamentales y hacia eso deberíamos dirigir la transformación de los servicios y los apoyos. Apoyos personales, como hemos hecho siempre, es decir, todos aquellos apoyos que la persona necesita para funcionar en su vida diaria. Deben contener también específicamente sus objetivos y metas personales, que son muchas veces pues lo hacemos a través de la planificación centrada a la persona y demás. Pero tienen que formar parte de objetivos concretos, es decir, que no queden reflejados por la persona quiere, no. ¿Qué despliegue de contenido, de objetivos, perdón, tiene ese deseo de la persona? ¿Qué cosas estamos haciendo? También objetivos que tengan que ver con apoyo al contexto natural, porque muchas veces lo contemplamos como algo que, bueno, si damos apoyos personales, de alguna manera también estamos apoyando al contexto, y eso no siempre es así. Tenemos que buscar qué necesidades tiene también el contexto, no solo la persona, sino el contexto de la persona y qué objetivos nos podemos plantear. Y por supuesto, como les decía, objetivos que tienen que ver con la búsqueda y creación de oportunidades en los entornos de las personas. Porque si muchas personas con discapacidad intelectual tienen grandes dificultades para acceder a los entornos comunitarios, participar de ellos con oportunidades en el caso de las personas con TEA, eso es todavía mucho más significativo. Bien, en todo esto, ¿qué rol tiene el profesional, ¿no? ¿Qué rol tiene el profesional en contextos naturales, en contextos de participación y en apoyo también en contextos de familia? Y esto es fundamental, si no va a ser muy difícil que podamos desarrollar estos apoyos. La humildad, es decir, tenemos que trabajar desde la confianza a lo que... No hay mayor acto de humildad que confiar en que los entornos, las familias y demás son capaces de cosas. Ese sería nuestro mayor acto de humildad, ¿no? Y lo que nos pondría en una situación de cercanía y de relaciones horizontales. Por otro lado, tender a ser prescindible, es decir, nosotros no tenemos que ser permanentes en la vida de las personas. De hecho, lo ideal sería que no estuviéramos mucho tiempo en la vida de las personas. Porque eso quiere decir que hemos conseguido generar entornos que son amables, entornos que funcionan de manera más o menos autónoma, capacitados, para que la persona se desenvuelva en ellos de manera satisfactoria. Sabemos que esto es complejo, que es muy difícil, sabemos que los contextos muchas veces son complejos, por supuesto, pero nuestra tendencia debe ser esa, ¿no? Porque a veces tenemos a generar los profesionales pues una necesidad con respecto a lo que los entornos nos necesitan, ¿no? Es decir, los entornos necesitan la presencia de los profesionales para que las cosas sucedan. Y desde esta perspectiva, para mí eso sería el fracaso profesional, no el éxito. La proactividad, evidentemente, son acciones que requieren de animar a la participación, de movilizar cosas en los contextos, de empatía, por supuesto, no empatía para entender o comprender lo que las otras personas sienten, ¿no?
sino para dar valor a lo que las otras personas sienten. Y esto es muy importante. No es lo mismo entender que la persona siente o desea o cuáles son sus inquietudes y demás, sino que yo le doy valor a eso. Eso es realmente la empatía. La flexibilidad, por supuesto, si estamos hablando de transformar servicios hacia los apoyos a los contextos, tenemos que transformar servicios que den apoyo a las personas con TEA y en esos contextos y necesariamente tienen que hacerse más flexibles, más versátiles y con mayor apertura. Entender también nuestro rol no como el profesional experto, y en el campo del autismo ha sido algo específicamente remarcado, ¿no? Es decir, los profesionales del autismo hemos sido como profesionales que hemos tenido que ser muy especializados en las técnicas, en la metodología del autismo. El autismo es un trastorno a veces complejo de entender y eso le ha dado cierto clima de especialidad o de expertez, que parece que solo los profesionales expertos éramos los capacitados o los que entendíamos bien las necesidades de las personas con TEA. Y no se trata de eso. Aquí la clave tiene que ver con las metas personales de la propia persona y de su entorno. Y nosotros nos tenemos que comprender y visualizar como un compañero de viaje, como alguien que acompaña a las personas en su vida y por supuesto ahí vamos a poner en juego nuestra formación, nuestra experiencia que tiene que ver con implementar esas metodologías que apoyan a las personas, pero siempre con la perspectiva de sus objetivos y metas personales, ¿no? Por otro lado, tenemos que ser un facilitador también de conexiones, ¿no? Es decir, por los espacios de participación de las personas tenemos que, de alguna manera, conectarlos, aumentar su red de apoyo y demás. Y bueno, lo de humildad está repetido, así que no lo comento. Bien, centrándonos ya en el foco de la familia, que tenía que ver también con parte de este seminario de hoy, hay que entender como la persona como parte de un sistema familiar, ¿no? Y por lo tanto el apoyo, como les decía, tiene que ser sistémico, tanto a la familia como al contexto donde esa familia forma parte. Como nos dice el enfoque centrado en la familia, bueno, estamos planteando como una filosofía que nos permita ayudar a las familias a desarrollar sus fortalezas. Como ves, no se centra el enfoque centrado en la familia, en esos apoyos a las personas con TEA, no se centra en las dificultades que tienen, sus debilidades, sino en cómo capacitarlas a partir de sus fortalezas y capacidades, ¿no? Entendiendo que las familias necesitan apoyo porque forman parte de un entorno, digamos, contextual mayor. Vamos a, así rápidamente, hablar de algunas cosas que no serían apoyos centrados en la familia de las personas con TEA, ¿no? Es decir, centrarse en sus necesidades y debilidades de las propias personas o de sus familias no sería centrarse en los apoyos centrados en la familia, ¿no? Si tenemos que centrarnos en sus metas, en sus objetivos y a partir de ahí desplegar aquellos apoyos que les ayuden evidentemente a superar dificultades que puedan tener. No sería apoyo centrado a la familia, pues invitar, como históricamente también hemos hecho, invitar a la familia a las reuniones para que nos den información sobre la misma, firmar formularios o actas de reuniones y ya está. La información queda ahí, si la hemos hecho participar, pero después no la tenemos en cuenta, ¿no? Como dice el tercer apartado, ¿no? No usar esa información para generar impacto en aquellos objetivos que están queriendo las propias familias. Tampoco sería apoyo centrado en la familia darle opciones a la familia. Ya tenemos esta y esta, ¿no? Tenemos que ayudarlas a que descubran pues, sus opciones, ¿no? Tampoco sería apoyo centrado en la familia orientar a las familias a que hagan aquellas cosas que nosotros hemos entendido que son las adecuadas. Todo esto tiene un impacto también importante en la relación. Es decir, muchas veces por nuestra actitud hemos generado que las familias no confíen en sus posibilidades, que no confíen en sus capacidades. Y ahora el trabajo que nos toca hacer es precisamente eso. Tenemos que preocuparnos en aumentar la confianza que tienen las familias con respecto a ellas mismas y lo que son capaces de hacer. Asumir que hacer una visita al entorno de la familia o ir a observar lo que pasa ya garantiza que estamos dando apoyos centrados en la familia. No. Nosotros tenemos que acompañar a la familia ayudándole y capacitándole y eso requiere de una experiencia vivencial muchísimo más amplia que hacer visitas u observaciones, ¿no? Y tampoco sería apoyo centrado en la familia el trasladar a las familias distintas formas de intervención concreta para que después la utilicen, ¿no? Y para todas las familias de la misma manera, porque esto es lo que nos dice el ámbito del autismo que requieren las personas con TEA. Hay que personalizar en la vida de cada persona y eso muchas veces solo es posible si participamos de esa. Bien.
Por lo tanto, y como resumen, tenemos que pasar del profesional experto al acompañamiento. Y eso implica que el profesional tiene que pasar de tomar decisiones y seleccionar la información a reconocer que la familia tiene la responsabilidad y el derecho de esa toma de decisiones también, evidentemente, junto con la persona, ¿no? Pasar del profesional que solo tiene en cuenta la familia cuando la necesita para determinados objetivos, es decir, yo me he hecho mi plan, tenemos nuestro objetivo y ahora te utilizo para que tú hagas estas mismas acciones también en otro contexto, ¿no? Y el profesional, como hemos visto, tiene el rol ahora mismo de acompañar y de ofrecer a los apoyos para que la familia consiga sus objetivos y ayudarla a capacitarla. Y hemos pasar del profesional que asume el control al profesional que reconoce pues, la competencia de la familia, las potencias y la capacita, ¿no? Y esto es muy importante en el ámbito de TEA, especialmente. Es verdad que puede ser muy importante en el ámbito de otras personas con otros tipos de necesidades o con discapacidad intelectual. Pero en el ámbito de TEA, como les decía, en ese clima un poco de expertez, de complejidad, el peso lo ha tenido siempre en las decisiones del profesional porque él es el que sabe sobre autismo, ¿no? Y todos los demás tenemos que hacer las cosas o tienen que hacer las cosas que el profesional dice. Y nos estamos despistando del foco de vida de las personas con TEA, que es el más importante. A partir de ahí, pues, tener en cuenta sus necesidades y utilizar metodologías que nos puedan aportar, pues evidentemente es importante. Bien, les voy a hablar ahora, ya casi para finalizar, en relación a la familia, se hizo un pequeño estudio que tenía que ver con cómo podía cambiar la capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad, digamos, de enfrentar y de sobreponerse que tenemos cualquier ser humano cuando nos enfrentamos a situaciones complejas e incluso salir fortalecidos de ellas. Es decir, nos enfrentamos a una situación compleja, qué capacidad tenemos para afrontarla y qué capacidad tenemos para salir de esa experiencia con muchísima más capacidad y más fortalecido. Y queríamos valorar la resiliencia, o sea, cómo variaba la resiliencia en las familias antes, o sea, cómo era la situación antes de recibir apoyo en sus contextos y con el propósito de capacitarlas y cómo era esa valoración después de haber tenido la experiencia de recibir apoyos en ese sentido. Y esto era un poco los resultados, ¿no? Para definir la resiliencia, pues se diferenciaron distintos indicadores, unos con un enfoque positivo y otro con un enfoque negativo, de manera que nos diera una visual general de la resiliencia en sí. Lo que tratan estos indicadores de aterrizar y concretar qué es eso de la resiliencia. En el enfoque positivo estaba el tema de seguridad, equilibrio emocional, la perseverancia, la competencia personal, la resistencia y la autonomía. Y en el enfoque negativo estaba el aislamiento, la sobrecarga, el estrés, sobreprotección, pesimismo e inacción, ¿no? Que son tanto el enfoque negativo y positivo, tiene que ver con la más o menos resiliencia. Los resultados que obteníamos, repito, manifestados en distintos momentos por las familias de personas con TEA antes de recibir apoyo y después de recibir apoyo, eran los siguientes. Con respecto a perdón, que bajo esto un poco. Con respecto a la seguridad, entendida pues como con la confianza en lo que las personas, las familias en este caso, son capaces de decidir y hacer y en lo que es capaz de decidir y hacer en su entorno de apoyo, pues era uno de los ámbitos en los que más aumentó después de recibir apoyos en los contextos naturales, apoyos tanto a la persona con TEA como a las familias. A las familias le aumentó 4 puntos la seguridad que tenían a la hora de afrontar pues esos apoyos. Por otro lado, en relación al equilibrio emocional, en este caso aumentó 3,2 puntos, ¿no? Entendido el equilibrio emocional como esa estabilidad en la gestión de las emociones que provoca pues, un estado satisfactorio y positivo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un mismo término, la resiliencia, por lo tanto, todos estos indicadores se retroalimentan. Es decir, si uno se siente más capacitado, va a afrontar las situaciones, pues ya lo veremos, con menor estrés, va a tener, eso le implica pues mayor equilibrio emocional, se va a sentir más seguridad para abordar las distintas situaciones de la vida diaria, ¿no? Ten en cuenta que muchas familias a veces no participaban de entornos, por lo tanto su aislamiento, ahora veremos el indicador de aislamiento, era mayor, ¿no? Por otro lado,
la perseverancia, ¿no? Es decir, las familias también, la perseverancia entendida como esa constancia en las acciones que son necesarias para conseguir un objetivo sin abandonarlo. Las personas al empezar a ver resultados, es decir, a sentir que eran capaces de generar cosas que propiciaban resultados, porque muchas estaban, bueno, eran pesimistas con respecto a las expectativas de logro y demás. Al empezar, hablamos de pequeños resultados, no de grandes resultados. Al recibir estos apoyos en el contexto con su familiar con TEA, eh, cada vez tenían como más capacidad para mantenerse en esos apoyos, ¿no? Porque había una mayor confianza en los resultados, ¿no? Por otro lado, uno de los aspectos que más valoraron también con respecto, igual que con el de seguridad, lo que más mutación tenía era la competencia personal. Habían notado de manera significativa un cambio importante en lo que eran capaces de hacer en sus competencias, tanto en lo que tiene que ver en la comprensión de la persona con TEA y por qué realizaba determinadas conductas en el día a día y demás. Todo eso es mucho más fácil de facilitar la comprensión si participamos en la vida de las personas y en sus contextos, que si lo hacemos desde una reunión orientativa, ¿no? Sí, porque existen ejemplos reales y aparecen situaciones reales. Entonces las personas, las familias observaban una mayor competencia para comprender, hablamos de ese modelo comprensivo de las necesidades de personas con TEA, comprender a su familia en concreto, y también para ofrecerle apoyo, ¿no? Es decir, ya hay familias que han desarrollado apoyos concretos que tienen muchísima coherencia con los respectos que han detectado en la vida de las personas, porque ya las comprenden mejor, que antes eso no sucedía, sino que los apoyos se los daba el profesional, apoyos de estructuración, apoyos de anticipación, etcétera, ¿no? Y ahora mismo son mucho más competentes en eso. Eso es lo que nos cuentan, ¿eh? Es decir, esto es una valoración de la familia. El único criterio que hemos utilizado para valorar en esta parte cómo ha cambiado es lo que ellas nos cuentan. La resistencia, ¿no? Como esa capacidad, la perseverancia tiene que ver con intentarlo muchas veces, y la resistencia es con mantenerse en el tiempo, ¿no? Seguramente hemos tenido todas experiencias en las que las familias intentan algo al principio, pero después lo abandonan, ¿no? Sin embargo, aquí, evidentemente, esto es lo que aumenta en 3 puntos, es decir, todavía eso no quiere decir que la situación sea perfecta, ¿no? Para nada, todavía hay muchas cuestiones en las que la familia necesita aumentar resistencia, seguridad, bueno, todo lo que tiene con la resiliencia. Pero ha habido un cambio significativo después de recibir esos apoyos también en no abandonar determinados objetivos. La autonomía, es decir, pues bueno, la línea de todo lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, ya las familias dependen menos de los apoyos profesionales, tanto para comprender, tanto como para actuar. De manera que ella se siente como con más ánimo de realizar cosas por sí misma, ¿no? No esperar tanto al profesional que le da apoyo, que le dé la orientación, sino que también afrontan con mayor autonomía este tipo de cuestiones. Y con respecto a los indicadores que tienen un enfoque negativo, pues en todos hubo reducción, en unos más y en otros menos. Por ejemplo, el aislamiento, ¿no? Que tiene que ver pues, con esa tendencia a reducir o incluso hacer desaparecer, en el caso de muchas familias con TEA, las relaciones con otras personas y la participación en actividades en comunidad. Había familias que no se atrevían ni utilizaban entornos comunitarios con su familiar con TEA, ¿no? Por las dificultades que le suponía enfrentar un montón de situaciones. Bien, pues el aislamiento también se ha visto reducido en 2,6 puntos, de manera que ahora mismo se sienten más capaces de participar de esos entornos y de participar de ellos, ¿no? La sobrecarga también se ha reducido, quizás en este caso no de manera tan significativa, ¿no? Es decir, la sobrecarga entendida como una situación cuando las personas tienen, digamos, más tareas, actividades y responsabilidades de las que son capaces de atender. Y aquí ocurre, como en cualquier ámbito, en otros ámbitos de la discapacidad también, que generalmente dentro del entorno familiar son las mujeres las que se han encargado de liderar, de hacer en la práctica y de poner todo su esfuerzo para que determinados apoyos estén y demás, ¿no? En ese sentido, se ve que hay un elemento cultural ahí todavía fuerte. Los apoyos en el contexto natural, claro, nosotros al intervenir en los contextos damos apoyos a todo el entorno familiar, no estamos apoyando solo a las madres, ¿no? Apoyamos también a los padres, pero en ese sentido, a pesar de que ha mejorado la situación de repartir tareas, no ha sido dentro de la investigación lo que ha mejorado
de manera más significativa, o que las familias nos han trasladado que ha mejorado más significativa. Por lo tanto, ahí todavía es un ámbito, igual que en otros, en donde hay muchos aspectos a mejorar. Por otro lado, el estrés también se ha reducido, ¿no? Cuando uno se siente más competente, eso le permite afrontar más retos de la vida diaria con autonomía. Puedo aislarme menos y participar de la comunidad. Todo eso al final alimenta pues, que mis niveles de estrés y mi bienestar emocional pues también mejoren, ¿no? Es decir, no que lo tenga perfecto, y muchas familias con TEA, pues, evidentemente siguen viviendo estresadas, pero esto ha alimentado que se reduzca. Por otro lado, la sobreprotección también ha disminuido, y esto es importante, que las familias tengan con apoyo, con acompañamiento, la experiencia de ver lo que es capaz su hijo, su hija o su familiar con TEA, les ha aportado seguridad también para darles más espacio en las decisiones o en las actividades en las que pueda participar, ¿no? Y eso ha nacido exclusivamente de una experiencia acompañada donde las familias han aumentado su confianza también con respecto a las posibilidades de la persona con TEA. Y por otro lado, también se ha reducido el pesimismo, es decir, si voy obteniendo pequeños resultados, aunque sean pequeños resultados en mi día a día, pero los pequeños resultados en el día a día tienen un alto impacto en la vida de las personas y también en su estado de ánimo y en cuanto a sus expectativas de logro. Es decir, ya ven familias que a lo mejor durante un tiempo veían cosas imposibles, empiezan a verlas posibles. Es decir, cuando van por primera vez a un bar con su hijo o hija, cuando antes ni se lo planteaban, y aunque todavía la situación no sea ideal, pero ya van viendo que existen posibilidades, que aquello que pensaban que era muy difícil, pues puede ser. Y también hemos... Yo creo que se ha quedado trabado, ¿eh? Se ha quedado trabada la presentación. Sí, ¿en Yo creo que estás dónde? pasando en aislamiento. En aislamiento. A ver. Sí, se ha entendido lo que has ido comentando, no hay problema. Ah, Pero vale, vale. es que Sí, creo que se ha pues, quedado trabada. pues no lo sé, no sé cuál es el motivo. Su función, a Bueno, no ver, te preocupes, si no espera un continuamos. segundo. Que aquí pone algo que su función está en pausa. Ah, vale. Se ve ahora, ¿no? Sí, Vale, pues ahora se ve. sí, correcto. Estamos en estrés, ¿no? Sí, vale, pues sobreprotección, habíamos hablado también de sobreprotección, estamos hablando de pesimismo. Y por último, la inacción, ¿no? Que tiene que ver con una actitud pasiva, ¿no? Ante las circunstancias del entorno, ya sea me afecten a mí o a otra persona, ¿no? Es decir, seguramente las frustraciones, las pocas expectativas de logro, el toparse muchas veces contra los muros, contra las dificultades, etcétera, sumen a las familias también en una actitud a veces de inacción, por agotamiento, etcétera. El empezar a encontrar pues, un poquito de luz a través de estos apoyos ha facilitado que las familias también se pongan en acción, incluso hasta en el propósito de reclamar derechos, ¿no? Es decir, había muchas veces que ante la vulneración de derechos las familias tenían pasividad, y ahora, y cuando hablo de derechos, no hablo de los grandes derechos solo, sino de derechos en el día a día, y ahora las familias se encuentran con muchísimo más ánimo para iniciar acciones que tengan que ver, por ejemplo, con respecto a ese tipo de cosas. Vamos a ver un pequeño vídeo. Sé que me he pasado un poco de tiempo, pero ya estamos finalizando, Iván, lo podemos ver, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Bueno, es simplemente un vídeo representativo de todo esto. Se hizo a través bueno, de la observación de lo que las familias observaban a través de distintos ítems que tenían que valorar, pero aquí nos lo explican, digamos, ellas, ¿no? ¿Se escucha? Cambio en mí antes y después de trabajar o de apoyar a mi hijo en sus entornos naturales. Fundamentalmente, antes tenía miedo. Tenía miedo, tengo que confesar, en parte a mi propio hijo, pero sobre todo tenía miedo al entorno. Ahora no tengo miedo. Por supuesto no tengo miedo a mi hijo.
Y por supuesto, no tengo miedo al entorno. Ese es el cambio fundamental. Se me ha quitado el miedo. Tener apoyos en las actividades del día a día me ha dado a mí mucha más seguridad. Ahora mismo, por ejemplo, sé cómo puedo afrontar ciertas situaciones, lo que también hace que al sentirme más segura, pues entonces no tenga miedo a enfrentarme a retos, a salir y disfrutar un poco más con mi hijo de la propia comunidad, a abrirle puertas también a él, no solo a mí, sino que él también pueda experimentar cosas nuevas y no tener esos miedos, esa sobreprotección que tenemos con ellos, sino que no te importa hacerlo más visible, que la gente también lo vea y vea que él es capaz de hacer cosas y de lograrlas. Y eso también lleva a que uno también se sienta orgulloso de ver lo que nuestro hijo puede lograr, ¿no? Mi valoración tras estos años de intervención en el apoyo en contextos naturales a nivel familia, en este caso como madre, pues ha sido bastante positiva, puesto que, bueno, elementos, por decirlo de alguna manera, más negativos, como el estrés y la sobrecarga, pues se han visto reducidos, ya que, bueno, con el paso del trabajo que se viene haciendo, te permite adquirir un poco más de confianza, de seguridad, permite también que, bueno, tu visión, en este caso de madre, pues sea escuchada. Casi todas las competencias se han potenciado o bien se han reducido. Por ejemplo, en el caso del aislamiento, yo me acuerdo cuando hace un tiempo atrás que a mí no me gustaba nada llevar a mi hijo, en este caso, llevar a mi hijo a una casa ajena. No quería llevarlo a una casa que no fuese de mi familia, de mi entorno cercano, de mi zonita de confort. Pero después comprendí, tras trabajo, que la mejor manera de combatir eso no era dejando de ir a esos sitios, sino llevándolo a esos sitios y enseñándole cómo era el comportamiento, qué debía hacer, qué no debía hacer, qué debía controlar. Y nada, pues poco a poco pues hemos reducido bastante ese aislamiento y me siento muy feliz de poderme relacionar con el resto de las personas y salirme de mi zona de confort y poder tener una vida más plena. Me siento bastante realizada y con objetivos casi conseguidos. Siempre hay objetivos nuevos. Es verdad que él va evolucionando y todo es poco a poco y bueno, la evolución de él en salir a la calle, como dije antes, el compartir momentos con sus iguales, para nosotros ha sido una gran satisfacción y ver resultados de un gran trabajo, un gran esfuerzo, que al final, pues nada, lo que se siembra se recoge y aquí seguimos sembrando a ver si esto sigue hacia adelante. Me siento más competente al poderme comunicar mejor con él y es el ser perseverar en las cosas, el ser constante en el trabajo, también me ha ayudado a sentirme más relajada, más tranquila, a no estar tan estresada, a afrontar las situaciones de diferentes formas y sentirme mejor, lo que ha traído equilibrio en sí a la familia, porque llevamos mejor la situación y nos entendemos mejor. Y lo que nos hace también el poder disfrutar más en familia y salir y hasta sentirnos mejor en la compañía de los amigos y abrirnos a las situaciones nuevas, sin miedo. Antes del apoyo en contextos naturales, pues la actitud era mucho más contemplativa, mucho más temerosa. Pues a ver si esto, cómo sentará esto en la piscina cuando vaya a dar, o cuando
y cómo explico yo la actitud que tiene cuando tal y como, bueno, era mucho más limitante. Ahora yo diría que ha cambiado mi actitud es mucho más, ya no es activa sino proactiva. Es una especie, a mí me gusta pensarlo así, no sé. Me he convertido en una conquistadora de espacios, ¿no? De entorno. En mi fuero interno me visualizo como si fuera Napoleón conquistando entorno. Y es un poquito eso. Ha cambiado mucho la actitud y con todo esto pues me siento más viva, me siento que doy más oportunidades a mi hijo en concreto, y no solo a mi hijo, sino también al resto de las personas y de su entorno, que muchas de estas personas que están ajenas a toda una metodología y demás, quieren integrar, quieren incluir y no saben cómo. Pues es muy gratificante ofrecer no solo oportunidades a mi hijo, sino también a otras personas. Bueno, pues para finalizar ya la siguiente reflexión, ¿no? Es decir, que las personas con TEA y su familia puedan contar apoyo en los contextos naturales de vida no es una opción, es un derecho, no es una metodología, es un derecho, no es una moda, es un derecho, no es una oportunidad, es un derecho. Es un derecho, está en manos de todas las personas, de nuestras comunidades, poner al derecho el mundo y hacer posible lo posible. Si tenemos ese deseo de transformarnos los servicios de manera que las personas con TEA tengan mejores vidas, tiene que ver con pues, todo eso que hemos hablado. Tenemos herramientas como el de Altea para valorarlo y demás, pero al final, el destino final deben ser contextos amables, apoyos para comprender los contextos y poder tomar decisiones en ellos, apoyos para comunicar, y todo ello en mis situaciones de la vida diaria, de manera que se ofrezcan apoyos también a los contextos de la persona. Si no, no va a haber cambio, ¿no? Es decir, las personas con TEA no solo tienen que estar en la comunidad para que se les vea, ¿no? Es decir, que porque a veces lo vemos de esa perspectiva, ¿no? Es decir, para que se les vea y se visualice su existencia, no, tiene que estar en la comunidad para participar y contribuir, que es digamos, es el mejor hecho que les da visibilidad. Nada, muchísimas gracias y con esto aquí ya termino. Espero que les haya sido de interés y les haya aportado algo, sobre todo en cuanto a esa mirada de transformación de los servicios y planes de mejora. Muy bien, Román. Pues muchísimas gracias. Tenemos varios comentarios en chat y un par de preguntas. Genial. Por un lado, nos preguntan si toda organización debería o tiene ya esta herramienta. Y también entiendo la pregunta que va dirigida en el sentido de si podría ser también una herramienta no solo para las asociaciones, ¿no? Sino también se podría utilizar al margen de un movimiento asociativo. Sí, o sea, se puede utilizar en cualquier tipo de servicio que ofrezca apoyo a personas con TEA, pero siempre el contexto de servicio está muy planteada desde ahí. Es decir, no nos serviría para evaluar otro tipo de entornos, el entorno familiar y demás, porque es una herramienta que nace de cómo ayudar a los servicios a identificar necesidades y poderlas transformar. Entonces, siempre que sea un contexto de servicio de apoyo, sea desde el movimiento asociativo o no, nos podría valer. Muy bien. Hay una persona que pregunta también, porque tiene un conocido en otra comunidad autónoma, ¿no? Y claro, se ha puesto en contacto con el movimiento asociativo en Castilla-La Mancha, pero claro, le dicen que al ser otra comunidad autónoma, pues no le pueden ayudar, ¿no? Bueno, yo entiendo que aquí quizás, ¿no? Pues ponerse en contacto con las organizaciones de su comunidad, ¿no? No sé qué nos recomiendas tú. Sí, no sé, claro, no sé tampoco la necesidad o por qué busca contacto en otra... Sí, hace referencia a que, bueno, que es una situación escolar donde está habiendo una situación de bullying y demás en Andalucía. Vale, pues sí, ahí la referencia tiene que ser, por ejemplo, Plena Inclusión Andalucía o las entidades o asociaciones que estén en la zona donde viva, pero bueno, contactando con Plena Inclusión Andalucía seguramente ahí le pueden orientar para qué entidades o qué servicios le pueden apoyar sus circunstancias. Y luego, bueno, ha habido muchos comentarios en el chat de algún familiar, por ejemplo, que las dificultades de las familias es que
precisamente, ¿no?, de las cuestiones que has comentado, ¿no?, que sienten un gran cansancio, un gran estrés, ¿no? Y luego también ha habido comentarios en el sentido, apoyando un poco el planteamiento que está realizando, ¿no?, de trabajo en contexto natural, y que eso también, pues, por la experiencia de algunos compañeros, pues ayuda mucho a las familias, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y es verdad que ahí nos queda muchísimo por transformar, porque sigue habiendo, ¿no?, ya no solo con trastorno del espectro del autismo, ¿no?, sino también en población sin el espectro, pues niños especialmente, ¿no?, donde se trabaja mucho un modelo terapéutico, pero a veces poco basado en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, ha habido mucho Totalmente, comentario. sí, totalmente. Aquí las madres que intervenían son madres de tanto de niños, adolescentes como adultos, ¿eh? No piensen que hay un enfoque de edad en esto. Evidentemente sus planes difieren, ¿no? Porque al final lo que difieren sus deseos, ni siquiera las edades, los deseos que tenga cada uno con respecto a su plan de vida que se desarrolla en el entorno. Y sí, yo aquí he dado, dentro del tiempo que teníamos y del propósito, una pincelada, pero vamos, habría mucho que hablar en relación a los apoyos en los contextos naturales y vida en comunidad, de cómo desplegarlos o qué cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Pero sí me apetecía hacer una especie de introducción, sobre todo para terminar con ese enfoque dedicado a la familia. Sí, muchísimas gracias, Román. Yo creo que ha sido muy, muy interesante, y el año que viene, bueno, tenemos también el compromiso de dar continuidad a estos seminarios ahondando, ¿no?, más en las temáticas, y poder explorar, ¿no?, todas estas cuestiones que nos has ido comentando de manera un poco más profunda. Pues nada, muchísimas gracias, Román, por tu presencia, tu tiempo, tu dedicación, y seguimos en contacto. Un placer, sí. Solo Para añadir una sí. cosa, que planteado así, esto parece una panacea, ¿no? Es decir, pero esto requiere de enfrentarse y superar retos, muchos retos, pero es el camino que tenemos que seguir. Es decir, no, porque a lo mejor yo tengo a veces la percepción de que escuchamos a la familia y parece que ha sido un proceso bastante fácil para ella, para nosotros o para la comunidad donde participan, y para nada. Y todavía estamos lejos de que esto sea como queremos que sea, pero el camino, simplemente sí es el camino, y alentar a través de sus manifestaciones a que ese es el camino a seguir. Estoy convencido de que tiene que ser así. Muchísimas gracias, Ruimán. Seguimos en contacto. Para las personas que nos están escuchando, recordaros que, bueno, nos queda un cuarto seminario que no estaba previsto inicialmente, pero recordad que Agustín Hillera, pues, nos prometió, ¿no?, el poder hacer un seminario específico sobre el tema de conducta, que se quedó un poco en el aire, y entonces lo tendremos el día 23 a las 10. En todo caso, no os preocupéis, os llegará al correo electrónico el enlace, y lo colgaremos también en redes sociales y demás, el enlace a este último seminario. Muy bien, pues nada, muchas gracias por vuestra atención, y recordad que os he colgado en la parte superior el tema de hacer, os lo vuelvo otra vez, para que podáis, por favor, antes de iros, hacer esa pequeña evaluación que compartiremos con Ruimán, y para la Federación es importante conocer vuestro punto de vista. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un saludo, Ruimán. Hasta pronto. Saludos, gracias a todas y todos.